Bueno, pues estamos platicando con Miguel Ángel Martínez, que es un arpista. ¿Tú desde niño tocas este instrumento? Digo, porque nomás para cargarlo. No, yo soy músico de mariachi desde hace poco más de 10 años. Mi instrumento era el violín y tengo ya algunos años siendo arpista, pero no desde niño, yo ya empecé con el arpa ya en mi vida adulta, pero es un instrumento que le agarré muchísimo aprecio. Claro que sí. Oye, es muy diferente tocar música de mexicana, música de mariachi, a donde el arpa tiene una mayor participación, aunque en el origen del mariachi nació con arpa, no nació con trompeta. El mariachi original era como principal guía de la melodía, era el arpa. Es correcto. De hecho, en la actualidad todavía hay grupos de mariachi tradicional en el cual conservan el uso del arpa y no incluyen las trompetas, que conservan todavía su estructura tradicional. Todavía en la actualidad, aquí en Guadalajara, en muchos lugares los podemos ver todavía laborando como tradicional. Sí, y sí, como tú dices, en los inicios del mariachi se usaba, se usaba el arpa, de hecho todavía se usaba antes que el guitarrón, el arpa se usaba como bajo también. Ah, mira. Y nos va a tocar una pieza que esta, yo diría que es una de las por excelencia de los arpistas, El Es, vuelo del cóndor. es un repertorio no tan conocido, pero es una pieza muy bonita que luce mucho con el arpa de solista. Vamos, cuando tenemos que interpretar piezas que tenemos que hacer lucir al arpa, que vamos de solistas. A mí me gusta mucho interpretar esta pieza porque luce bastante. Claro que sí. Escuchar El vuelo del cóndor con mi querido amigo Miguel Ángel Martínez. Adelante, don Miguel Ángel.
Qué hermosa esta canción es tradicional, como esta que sigue a continuación, que también retrata, plasma a el arpa. Aquí en México, muchos somos los que identificamos el arpa cuando escuchamos la bamba. Es correcto. Sobre todo, bueno, es un son jarocho muy conocido, pero aquí en Guadalajara hay muchas adaptaciones. Entre ellas, pues se adapta de algún modo al estilo de tocar del mariachi moderno. Me gustaría presentarles un poquito de cómo usamos esa adaptación y cómo se presenta este son jarocho que adaptamos al estilo del mariachi. Muy bien, entonces vamos a escuchar la bamba, ¿verdad? Seguro que sí. Muy bien, yo aquí los dejo con Miguel Ángel Martínez, que ya comprobaron ustedes que es un virtuoso, y la bamba. Entrevistas, opiniones. Supermesa hay que escuchar. Supermesa tiene todo lo que podemos gozar. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café La Flor de Córdoba, purísimo café, La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Un tiempo tan, pues ando buscando la palabra convulso. Bueno, ha habido algunos acontecimientos que realmente sí, yo sí diría que estamos en otra situación de, pues no sé si de tomar un nuevo camino pero ¿qué estoy diciendo yo esto? Mejor voy a invitar a mi querido amigo Rubén Vázquez, que es una persona ecuánime
en el comentario para que le echemos un vistazo a la política nacional. ¿Cómo está, Rubén? Bien, Ramón, con el gusto de saludarte y estar nuevamente en este programa en donde siempre me ha recibido con una gran bonomía y sobre todo refrendándote siempre mi amistad. Oye, mi querido Rubén, hablaba yo de que este es un tramo difícil para la presidenta. ¿Lo consideras así? Pues lo que pasa es que estamos viviendo un cambio de régimen. Un cambio de régimen que lamentablemente, en vez de avanzar, el país va retrocediendo. Y si tú lo ves, no solamente en los cambios constitucionales, en las modificaciones, sino en el ejercicio de la política y del gobierno. Yo fui formado, como dicen, con los clásicos y con los viejos, en donde la forma era fondo y en donde había principios y valores en que nadie rebasaba. Hoy estamos en una vorágine en donde lo mediático nos está ganando. Hoy la imagen ha rebasado al concepto. Como decía Giovanni Sartori en el Homo Videns, hoy lo importante es que te vean, cuando en el pasado lo importante era el contenido, el ejercicio, la calidad. Esta semana incluso se vino pues complicando por la reaparición en la política de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es un error y me parece que cada quien en su tiempo. Este es el primer presidente que rompe la tradición mexicana de que el presidente, una vez que termina su periodo, se acabó. Yo creo que el expresidente se equivoca, Ramón, porque él cree que está tratando y está dialogando con Claudia Sheinbaum, y no está dialogando con ella, está dialogando con la presidenta de México. Tú y yo hemos sido testigos de cómo muchos que se sientan en esa silla del águila y se ponen la banda presidencial se transforman. El sistema político mexicano es un sistema muy centralista en el ejercicio del poder y muy vertical, y ahora más. Yo creo que el presidente ya tuvo su tiempo, como decíamos, ya bailó, ahora que deje que otros estén en la escena pública. Sí, hombre. Él habla de 3 temas por los que podía volver, como si fuera el plenipotenciario de la política, como si fuera incluso el dueño o el mentor de la presidenta. Mira, en política hay un principio que dice, solamente lo hace quien lo necesita hacer. Él fue un presidente que vivió de los reflectores, en donde impuso desde la mañanera una narrativa, en donde la oposición, desde aquel entonces y hasta ahora, no ha tenido una narrativa en contra de los programas federales. Todo lo malo que le pasa al país cuando llegan los programas federales, se les olvidan a los mexicanos. Y él es una persona que necesita del protagonismo, que no puede vivir sin él, pero que el juicio de la historia, lamentablemente, es muy, pero muy negativo. Sin lugar a dudas, y siendo uno ecuánime y tratando uno de ver lo positivo y lo negativo, el balance entre uno y otro, lo negativo es por mucho lo preponderante del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que ojo, cuando llega al ejercicio de gobierno, traiciona sus principios y sus valores, su hoja de vida, porque hace y reproduce todo aquello contra lo que él luchó lamentablemente para el país. Él hablaba de 3 razones por las que volvería. Habla de defender la soberanía de México, habla de que la presidenta estuviera en un peligro y habla de un posible golpe de Estado. Por lo tanto, debo entender que él como que está sintiendo que una de estas causas se está dando porque pues ya reapareció. Él tomó como pretexto la presentación de su libro,
pero si nos atenemos a su misma, lo que él habla de sí mismo, pues defender la soberanía de México, que Claudia esté en peligro, que haya un golpe de Estado, estamos en esa situación. No, yo creo que es un presidente que vive de sus sueños y del pasado. ¿Cuál soberanía vamos a defender si tenemos al crimen organizado hecho gobierno? ¿Cuál democracia va a defender si él la destruyó? Hoy México es un sistema mucho, pero mucho más antidemocrático. Y el peligro pues solamente los ven las personas que no entienden que en la vida y en la política hay un tiempo y una circunstancia. Y su tiempo y su circunstancia ya pasó, ya que se vaya a cuidar a sus nietos, ya que deje que esta mujer, que tiene más competencia en el ejercicio de gobierno, pueda tratar de enderezar el barco que en este país estamos padeciendo con ese fantasma de la violencia, Ramón, en donde transitamos del narcotráfico al crimen organizado, donde ya lo padecemos los ciudadanos lamentablemente. Pues sí, pero lo malo es que la presidenta no nomás no le disgusta, sino que parece que está muy contenta con tener un mentor, con tener alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer. Mira, nos tocó ver la historia de cuando Carlos Salinas de Gortari, con un presidente mucho más fuerte. Recuerda que Ernesto Zedillo, siendo un secretario muy gris, muy gris, cuando llega a la presidencia, con esa banda presidencial y esa silla del águila, se transforma y le mete a la cárcel a Carlos Salinas, al hermano. Yo sí creo que en esta transición de la izquierda en México necesariamente tiene que haber una bifurcación entre los radicales, en la persona de Andy y Luisa María Alcalde, a los que el expresidente les dejó Morena, el partido, el instrumento de acceso al poder, y la otra contraparte, a los moderados, a los que les dejó el gobierno en la persona de Claudia Sheinbaum, en donde es ahí donde está la verdadera oposición. Como te dije, tenemos una oposición que no ha podido construir esa narrativa en contra de esos programas federales, en donde cuando llega el apoyo a millones de mexicanas y mexicanos, que muchos se los han ganado por el tiempo y el esfuerzo que le han aportado a este país, se les olvida todo, bajo el principio de que la política y los políticos son corruptos. Y bueno, pues algo que les toque. Algo ahí está en que la oposición, porque también tendríamos que entender, Ramón, que Morena en el ejercicio de la política hay dos cosas que debe de corregir mucho. Uno es, le bajó mucho al nivel político, porque Morena ha cerrado el diálogo político, y la política es eso. No, pues no existe la oposición. De hecho, la supuesta oposición viene ahora de ellos mismos, y esa tal oposición consiste en irse posicionando para la elección del 30. Mira, lamentablemente, muchos de los que venimos el PRI dicen, es que Morena está acabando con el PRI. Claro que está acabando, pues se ha llevado a la mayoría. Acción Nacional, manejado también por lo que llaman los padroneros a nivel nacional y a nivel estatal, sin abrir el partido a nuevas expresiones ciudadanas. Ahora traen un ejercicio, ojalá y sea positivo, porque hay que apostarle a la política buena, la que le sirva al país, la que le garantice a la gente un mejor desarrollo en su actividad profesional, en su actividad cotidiana. MC, ya ves, votó a favor de la fiscal, o sea, con 10 argumentos tontos, en donde vemos que hay MC es para Morena lo que otros partidos como el Verde y otros pues fueron para el PRI en el pasado, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa en donde se necesita hacer más ciudadanía, un ciudadano más comprometido, en donde lamentablemente estamos echados hacia atrás, temerosos, ¿ya?
de que nos pueda pasar algo a nosotros y a nuestras familias. Temerosos o maiciados, porque gran parte del pueblo, pues hay muchos los compañeros que piensan que está maiciado. Los dos aspectos. Mira, hay regiones en el estado de Jalisco, y no solamente es Jalisco, es todo el país, en donde después de las 10 de la noche los pueblos están solos, son pueblos. Sí, entre ellos mi pueblo, yo soy de Nochistlán, Zacatecas, y así estamos, en Santa Paz Narca. Tristemente es una realidad en donde necesitamos un ejercicio para que los ciudadanos recuperemos la paz, y necesitamos un esfuerzo del gobierno para que se desviolentice este país. Yo que doy clases aquí en el CUSH, en la antes Facultad de Derecho, hoy División de Estudios Jurídicos, cada que paso ahí por ciertos espacios y que veo el número de desaparecidos, de estudiantes que tenemos, de ciudadanos, de campesinos, es como una pesadilla, como un karma que la vida nos ha impuesto a la falta de valentía y de erradicar esa conducta de la simulación y las apariencias que sigue siendo la regla de la política y de los políticos mexicanos. Caray, es un panorama bastante difícil el que le ha tocado a Claudia Sheinbaum, y con el pensamiento de que parece de que está encantada con tener un mentor. Yo vuelvo a lo mismo. No, yo creo que a veces lo que parece no es, decía Reyes Heroles. Yo creo que estamos viendo dos presidentas, una la de la mañanera, que aún no tiene los instrumentos para gobernar, que poco a poco se ha ido empoderando. Estos últimos movimientos de la Fiscalía le están armando el mismo esquema de cuando ella fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que también hay que reconocerlo. Bajaron la violencia y muchos de los delitos que son muy sensibles para la población de a pie, como decimos allá en mi pueblo. Y hay otra presidenta que está corrigiendo una serie de cosas que no se pueden seguir permitiendo, porque eso va en contra del ejercicio de gobierno. Yo creo que esta ola de violencia que vivimos se empezó a hacerse más visible en la primera alternancia, Ramón, con el expresidente Vicente Fox, cuando quita el CISEN. ¿Te acuerdas que nombró a Aguilar Sincer bajo un argumento en que también el expresidente tenía cierta razón? Este instrumento, el Centro de Investigación Nacional, se había utilizado para perseguir y hasta para desaparecer y matar opositores, cosa que es cierta, ahí está la historia. Pero también era un instrumento que permitía a esta actividad criminal contenerlos, y de alguna manera podríamos decir un poquito en términos parasimpáticos, que cuando el PRI era gobierno, pues el PRI era el jefe de este negocio. Cuando el PAN llega al gobierno, se hace socio de este gobierno. Y cuando este gobierno ha llegado, esta cuarta transformación, se han convertido pues en los empleados de esa actividad. Entonces, yo creo que empieza a haber un replanteamiento de parte de la presidencia, porque hay muchas cosas que los mexicanos no queremos aceptar. Mira, México es un narcosistema. El país, y lo vemos aquí en Jalisco, pues se ha desarrollado con el dinero del narcotráfico. ¿Por qué? Porque los políticos se roban el dinero. Los vemos cómo entran y cómo salen. Y si tú ves, ¿cuál es el principal problema en el ejercicio de la actividad política de este país? Que la ley no se aplica, no se cumple, no hay sanciones. Tú ves cómo entran y cómo salen de los cargos públicos y no les pasa nada. Entonces, toda esa actividad... Incluso esta que era pretendían que fuera su distintivo, de que no iban a robar, al contrario, ha seguido siendo la política la principal fábrica de millonarios de México.
Mira, yo creo que hay un conflicto muy fuerte entre la presidenta Sheinbaum y el expresidente López Obrador, porque esa Sheinbaum que no está en las mañaneras cuando está en el ejercicio de gobierno ha desmitificado aquello en lo que López Obrador con mucha insistencia nos lo planteaba a todos los mexicanos, su legado de honestidad. Y hoy los hechos nos dicen otra cosa. Si algo López Obrador nos enseñó es que las personas cuando llegan al gobierno cambian. Decía un amigo que queríamos mucho, que Dios les tenga en su santa gloria, Félix Flores Gómez: ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Amigo que sube, amigo que pierdo. Y lamentablemente los mexicanos perdimos a aquel López Obrador de lucha, opositor, de causas, que cuando llega al gobierno, en vez de corregir y combatir contra todo lo que tanto luchó, lo hizo suyo y lo empeoró. Caray, una visión muy diáfana del país que tienes. Pues es que mira, el problema de nuestra clase política es que no parten de la realidad, y en México hay un grave problema, y yo siempre he dicho que cuando tenemos los problemas emocionales, de salud, familiares, el primer paso para resolverlos es reconocerlos. Y se ha institucionalizado desde las mañaneras la mentira como una estrategia de comunicación. Piensan que somos tontos y nosotros, echados para atrás, permitimos esas metralletas de mentiras y de afirmaciones que en la realidad no pueden acreditar. Yo creo que está empezando en México a gestarse una conciencia en donde los ciudadanos, pues no nos queda otra más que salir y defender lo que nos queda, o al menos que aquellos vengan por nosotros. Caray, pues un aspecto, una forma de ver el país muy diáfana, muy clara, que nos has expuesto, y que no me equivoqué. Tienes una visión muy especial. Ahora dame el trapito. ¿Crees que hay alguna manera de solucionar esta situación? Claro que sí. Mira, el cártel más poderoso es el cártel del gobierno, ¿eh? El gobierno tiene los instrumentos para corregir muchas de las cosas que pasan en este país. No tengo la menor duda. A veces muchos me dicen que por qué no estoy en colegios de abogados, y yo les digo, yo voy a estar en un colegio de abogados el día que el ejercicio de los abogados reivindique nuestra profesión. Imagínate, a estas personas tenemos que esperar que nuestros paisanos nos hagan el trabajo. O sea, México está construido en ese pilar de la desconfianza, la corrupción y la impunidad. Los centros penitenciarios son verdaderas universidades del crimen. Entonces, claro que se necesita hacerlo. Ese trabajo, ¿por qué no lo tienen que hacer los gringos? Necesitamos tomar la decisión de hacerlo. Y bueno, es parte de este fenómeno que estamos viviendo en el mundo, en donde porque también tenemos un fenómeno de gobernanza en el mundo, Ramón, lo que llamamos las 3P, los gobiernos populistas. Trump, un populista de derecha; López Obrador, un populista de izquierda; Milei, de derecha. Los gobiernos polarizantes, que polarizan en que estos son los buenos y estos son los malos. Y tercero, los gobiernos de las posverdades. Nomás mi verdad es la que vale. Entonces, hoy estamos en México en una guerra de narrativas entre el gobierno y la oposición, donde construye sus narrativas cuando en ambas partes lo único que tratan es de caminar sus intereses. Hoy vemos un país atrapado por este fenómeno del crimen organizado que nos está ahogando, y que el gobierno parece que tiene conatos de querer corregir esa violencia tan desmedida que vivimos los mexicanos, porque también tenemos que entender,
ese negocio es un negocio de nuestros vecinos, no es de nosotros seguimos siendo los burreros. El gran negocio está allá. Vienen y nos señalan acá, ¿y los de ellos? ¿Y cuáles son las políticas para bajar el consumo del otro lado de la frontera? Porque el negocio está allá. Entonces, hoy para entender la política tienes que entender el crimen organizado. Antes tú buscabas una persona que te ayudara a caminar tu proyecto en Guadalajara, en la Ciudad de México. No, pues ahora tienes que buscar pues una persona que esté ahí adentro, a ver si te permiten que participes. Y si te dicen que no, es que no, ¿eh? Esa es la triste realidad que vive el país. Caray, pues una realidad muy lamentable. Pues muy triste, en donde los mexicanos estamos viviendo una pesadilla que nosotros mismos generamos, que nosotros provocamos por esa falta de cuidado y atención a estos procesos. En el mundo, esta actividad la tienen todos los países, lamentablemente, pero en México se han colocado por encima del ejercicio de gobierno, tristemente, Ramón. Caray, pues el tiempo ya se nos vino encima. ¿Quieres aterrizar? ¿Quieres hacer una conclusión? Mira, yo creo que estamos en un momento muy difícil. O México retoma el ejercicio de gobierno, o vamos a seguir sufriendo este proceso de violencia en donde muchos no decimos nada porque pues, no nos toca a nosotros. Ya estos eventos tan lamentables que estamos viviendo ya se nos hacen algo cotidiano, ya nos estamos acostumbrando a lo que no debíamos de estar acostumbrados. Y es cuando uno ve este proceso, yo digo, ¿y dónde están los empresarios? ¿Dónde estamos las universidades? ¿Dónde estamos la conciencia crítica de esta sociedad? Callados, sin capacidad de respuesta y allá arrinconados con la esperanza de que no nos pueda pasar a ninguno de nosotros. Yo quiero agradecerte el que me hayas invitado. Hoy tocamos un tema muy escabroso, muy delicado, pero también muy necesario. Yo soy de los que creo que la política debe ser un ejercicio que le sirva a la gente y que, como decían los clásicos, ¿verdad? La política es como el amor, Ramón, es para disfrutarla, para presumirla y no para padecerla. Y parece que ese es el aspecto que estamos viviendo los mexicanos. Es Rubén Vázquez, que nos hacía falta con sus opiniones siempre tan certeras, siempre tan diáfanas, siempre tan interesadas en el bien común. Muchas gracias, Rubén. Gracias a ti, Ramón. Les mando un saludo a todos tus televidentes. Tengo también aquí exalumnos. El compañero Ortiz, que empezó aquí, fue mi alumno. Contigo creo que empezó a descubrir su vocación y le mando un saludo a él y a su papá a través de este medio. Muy bien, pues aquí estamos a la orden de todos ustedes. Quiero agradecerle muy especialmente a Rubén por haber hablado de esta forma tan importante. Estoy seguro que este programa será uno de los clásicos, será uno de los más diáfanos en los que se haya visto la política nacional. Gracias, Rubén. Gracias a ti, muy agradecido con todos. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405,
a 3 cuadras de Avenida México. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café, la flor de Córdoba, purísimo café, la flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. ¿Busca un especialista en transporte urbano? Multiservicios San Martín, reparación y pintura de carrocerías. Repotenciamos unidades. Contamos con la preferencia de las asociaciones más importantes de Jalisco en materia de transporte. Multiservicios San Martín, prolongación Periférico Sur, 881. Estamos aquí con los forcados. Los forcados son una especie de toreros, una especie de lidiadores, estos sí auténticos lidiadores de toros, porque hacen la pega. Así es, sí, antiguamente en Portugal, cuando se da la ley de que no se pueden matar los toros en la plaza, los forcados que cumplían el papel de guardar la corte real, que era la casa de guarda, o sea, proteger al rey del toro, empiezan a recoger al toro porque en ese momento pues ya no se iba a matar. Entonces la labor de ellos deja de ser de proteger al rey, etcétera, y recoger el toro de la plaza, y evoluciona a tal punto que hoy en día los forcados son la base de la tauromaquia en Portugal, una tauromaquia muy especial donde el rejoneo, que allá no se le llama rejoneo, sino los cabaleiros, el toreo a caballo, es lo principal junto con los forcados, ¿no? Los forcados de México, ¿tú los encabezas? Amadores de México es un grupo de varios grupos que nos hemos juntado por la difícil situación que vive la fiesta. Entonces creemos que estar juntos es mejor para la fiesta, para todo, que es tiempo de unir. Y no es que yo los encabece, estamos varios en un proyecto que acumula varios grupos de México. ¿Me regalas tu nombre? René Tirado. René Tirado. René, ¿tienen una expectativa especial para la Plaza de Guadalajara? Sí, siempre. Aquí es una plaza que tiene con mucha historia. Aquí fue por primera vez que se presentaron los forcados de Portugal en 1970. Yo sin duda estoy convencido que Guadalajara es la cuna de los forcados en México, porque aquí entran, aquí se arraiga esta tradición, aquí fue por primera vez. Y hoy por la importancia de la plaza, por la catadura de la plaza, es la catedral también de los forcados en México. Y está mi querido amigo que viene de Portugal y cuyo nombre es João José Comenda, de los forcados de Montemor. Sí. ¿Han tenido varias actuaciones aquí en México? No, eu es la primera vez que vengo aquí a México, mas nossa família, Simão Comenda e outros do grupo de Montemor já he tenido aqui. Pela primeira vez em 1970 ha estado aqui um grupo com o cabo Simão Mota, que era o fundador do nosso grupo de Montemor. Foi a primeira vez que atuaram forcados em México nesta praça de Guadalajara. En Portugal los forcados tienen una importancia igual que los toreros. Eu até arrisco a dizer que um pouquinho maior, porque as pessoas vão às plazas essencialmente para ver os forcados. Uma tradição muito grande. ¿Cuál es la esencia? La pega, desde luego. ¿Cómo una pega es más o menos perfecta? Uma pega é mais ou menos perfeita. Uma pega é essencialmente entre ajuda. Portanto, um homem não conseguia pegar um touro sozinho. É uma entreajuda entre 8 elementos do grupo. O grupo funciona como entreajuda de los 8 forcados. E uma pega perfeita será desde o forcado da cara a citar o touro, a templar o touro como os toreros lo fazem a pé, e receber o touro lá o reunião, e o resto os forcados ajudam. E depois o colador, o rabejador em português, remata a pega, saindo com
com vaidade por la cara do touro para o meio da praça. E o touro fica imóvel, tal qual como também faz toreio a pé. ¿Cuál es la expectativa para este domingo aquí en Guadalajara? Expectativa grande porque para mim em particular é cumprir de sonho desde niño, que havia contar as histórias de meu primo Simão, que ha estado aqui várias vezes, não só uma, e para mim é cumprir um sonho. E numa plaza, como o René disse, que é a Catedral de los Forcados no México, um orgulho ainda maior, e vamos fazer para que tudo corra bem, para que os aficionados que vêm saírem contentos e com expectativas de voltarem a ver los Forcados. Muy bien, ¿me repite su nombre, por favor? João José Comenda. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte, mucha suerte. Gracias también, gracias. Supermesa hay que escuchar, Supermesa tiene todo lo que podemos gozar. Canciones, entrevistas, opiniones.